Lo primero que hay que destacar, digo, es un estudio grande, más de 2.700 casos. Ah, grande. Estaba chequeando bien la fecha, terminamos el 8 de abril, pero lo empezamos a publicar hace apenas 2-3 días. ¿Qué nos da? O sea, ¿qué es la primera reacción que vemos? Es que por primera vez en estos días de gobierno de Javier Milei, frenó la caída y tuvo un repunte. Imagen. Mirá, Te dije. producto de... Producto de, lo vamos a ver en una placa más adelante, me parece que sigue siendo de quién es la responsabilidad en lo que está aconteciendo en materia económica. Ah, bien. Me parece que es eso. Ahora, ¿el otro producto cuál es? O sea, son dos ejes que tienen una potencia muy fuerte dentro de su propio electorado, pero también tiene una fragilidad con la realidad, que son, primero, la supuesta estabilidad del dólar, hace 3-4 meses en un mismo valor, y... Eso es un valor para la sociedad. Enorme. Ah, mira. Y una narrativa que, como te decía, también es muy potente sobre su propio electorado de el descenso de la inflación, ¿no? O sea, llevar la inflación a 25 puntos fue de las medidas que se tomaron. Es más, ayer veía un posteo en la red social Twitter X, ahí el amigo de Milei nos tiene confundido, de Martín Menem diciendo inflación de Unión por la Patria en diciembre 25 puntos y después de la Increíble. sí, un nivel. Es una devaluación, ¿eh? Del Está estirpada. 118%. Está estirpada. El Pero bueno, 120 de devaluación está estirpado. esa Nacho. narrativa confluye muy bien o funciona muy bien dentro de su propio electorado. No solo el núcleo duro que lo votó, sino es el electorado del balotaje. Entonces ahí tiene un apoyo muy fuerte, digo, significativo en el relato, ¿no? En el relato. Ahora, después en materia económica sustancial, muy débil. Me parece que eso es lo que hay que ver y también me parece que es un análisis que tiene que hacer el espacio opositor, el principal espacio opositor, que es el peronismo, decir, bueno, a través de qué variable hay que trabajar en la oposición a Javier Milei. Me parece que si espera el peronismo que a Javier Milei le vaya mal en relación al dólar ilegal, donde tiene un gran componente Toto Caputo, digo, o sea, y a que le vaya mal respecto a los números de la inflación, me parece que hay un error muy grande, un error conceptual o estratégico, porque son lugares donde se siente muy cómodo, no Javier Milei, sino el establishment que puso o que banca hoy a Javier Milei. Digo, no va a pasar por ahí. ¿Por dónde va a pasar? Por el bolsillo de los hogares. Que es lo que estamos viendo. Ahí ves una debilidad. Hay una alarma enorme. Digo, por eso cuando nosotros siempre jugamos con expectativa realidad, ¿viste? Como es el meme donde vos le preguntas, lo que lo vemos acá, no sé si está la placa para verla, si quieren pasar. ¿Cuál es la placa? ¿Cuál sería? La placa de la situación económica del hogar. No me acuerdo el número. Económica del hogar. ¿Qué vemos ahí? Ahí la buscamos. Que esa placa, o sea, en esa pregunta, están muy mal los hogares. Solo el 35% te Ahí dice... la tenemos, a ver. Ahí está. Vos sabés que el graph nos tapa un poquito el cuadro. Si hay posibilidad de bajar el graph, ahí va. Ah, bueno, no tanto. No, o subir, claro. Nos pasa eso. Ahí está. Lo que pasa es que la está en vertical. Bien. Está Bueno. diseñada para celulares. Pero bueno, por ejemplo, mi mamá que nos está escuchando por la radio, le podemos contar a los oyentes que la capacidad de ahorro de los ¿Cómo se llama tu mamá? Patricia. Patricia, un saludo. Ay, Acá mi te mandamos tocayo. desde el destape. Solo el 6% nos dice que tiene capacidad de ahorro. Ajá, de la gente. De la gente. Digo, vuelvo a destacar la cantidad. Podemos ahorrar 6.5%. Digo, vuelvo a destacar la cantidad de casos que hicimos en estos relevamientos nacionales, que son más de 2.700. Digo, también por qué explicar apenas por qué. Digo, porque esa cantidad de casos nos permite segmentar por regiones y tener muestras representativas del país. ¿Qué se hace? Normalmente hay encuestas de 1.200, 1.400 casos que lo que hacen es ya el 40% es de la provincia de Buenos Aires, más un pedazo de capital, y el resto son grandes ciudades. Entonces, lo que uno abarca ahí son las grandes ciudades. Claro. Entonces, bueno. Los grandes conglomerados. Los grandes conglomerados que tienen una particularidad socioeconómica muy diferente al resto del país. Seguro. O a grandes zonas del país. Bueno, solo el 6,5% de los argentinos y argentinas tienen capacidad de ahorro hoy. El 28% dice que les alcanza para lo que necesitan. Digo, ahí sí hay un crecimiento. Digo, se ve en todas las variables de este informe un crecimiento leve. Estaba en ¿Cómo es el crecimiento en cuál? Pasó del 25% al 28% de que les alcanza para lo que necesitan. Alcanza. Exactamente. Digo, hay que decirlo. Llegan a fin de mes. Exactamente, dicen que llegan a fin de mes. Pero también hay que decir que muchas veces las preguntas tienen un sesgo político muy fuerte o un sesgo de confirmación. Digo, yo banco al gobierno de Milei, no voy a decir que no va a alcanzar la plata. Claro, pero cuando empezamos a analizarlo, el 38,2% dice tenemos que achicar gastos para llegar a fin de mes. Entonces, claro. Ah, mira.
ahí hay un problema grave. Y el problema, o sea, la alarma o lo más grave es el 27% directamente no llega a fin de mes. Cuando analizamos esas dos variables, por voto lo que vemos es que hay un nivel muy alto entre los votantes de Unión por la Patria y de La Libertad Avanza, o sea, el 30%, cuando lo analizamos por el voto de la elección general. Digo, que son los componentes de los núcleos duros. O sea, estamos viendo Ahí, que- entre los que no le alcanza el otro son 65%. Exactamente. O sea, Correctísimo. 2/3 dice no me alcanza la guita. Eso, básicamente, es eso. Sí, básicamente es eso. Y ahora, cuando Bueno, hablas tiene de la- capacidad de ahorro, vas más, vas al 70. Bueno, no, claro. Sí, al 70 vas. Más. No, los que llegan más justo, del 70. justo. Claro. Menos, o sea, 9 de cada 10 argentinos no pueden ahorrar. Si querés, ahí tenés el Sí, título. sí, tal cual. Mira, cuando preguntamos, no es la encuesta, acá traigo un dato aparte, colateral, que es, hacemos varios trabajos en el interior de la provincia, interior del país. Cuando preguntamos los problemas de los hogares, hoy nos aparece primero el valor de los alimentos. Los niveles muy altos, 70%. Y aparece el segundo y recién hoy, los servicios. Mirá. El valor de los servicios. Cuando todavía no impactó. Cuando todavía no impactó, Está recién lleno. empezó a Sí. impactar y no lo ¿Segundo? ¿Te registramos. aparece eso ya? Segundo en problemáticas del hogar. No, Ahora, y lo que eso es- de calentarte con electricidad es las casas más humildes. Claro. O sea, Sí, que esa también a es- veces no tienen la mejor instalación y Además, resulta además. es todo el peligro, Sí. esto es bastante complicado. Ahora, Santiago, consulta, viendo de que hay toda esta fantasía de el Milei se cae y no se va a caer, no de una parte de la dirigencia como de la oposición, hablando del peronismo, todo el panperonismo, y no hablando por ahí de estos temas que son los que realmente importan. Ahí pensás que es la falla, le entienden por dónde entrar, que va a ser el empleo, el trabajo, el servicio, los servicios públicos. Parecería que no, digo, para mí simplificar en esto, digo, cuánto dura el gobierno, cuánto se cae, Sí. me parece una simplificación de la complejidad que tiene hoy la política para poder resolver los asuntos de representación más que nada. Digo, aquí para mí es lo que hay que preguntarse, o lo que tendría que preguntarse la oposición, es a quién quiero representar. Digo, en algunos sectores de la oposición, esta oposición de ser dialoguista es imposible, ¿sabes? O sea, quieren representar intereses que ahora que no vamos a profundizar, pero el peronismo o el kirchnerismo tiene que representar mayorías. Parece que ahí es el trabajo que tiene que darse. No a ver cuánto. Yo creo que igual un sector muy importante dentro del kirchnerismo, del peronismo que acompañó el proceso electoral de Néstor y Cristina, está pendiente y está trabajando en consecuencia de ello. Después hay el resto que por ahí tiene más volumen mediático, no, está trabajando en otra cosa, que me parece que es por ahí en la instalación mediática. Me parece que lanzan consignas que entienden que les garpa más en visualizaciones de streaming que en la acumulación política. Pero bueno, eso ya me parece que es otra discusión. No quería dejar... Claro, porque eso, perdón, pero Sí. eso es una causa de la presencia de la libertad avanza, por lo menos Claro que en sí. la escena política, claro. Sí, sí, es que pareciera haber que hay un desvío también de cuál es el rol que debe ocupar la política. Digo, Sí. hoy hay muchos dirigentes políticos que por ahí hay una confusión grande de que si la acumulación política la hacen a través de medios de comunicación o la hacen a través del trabajo territorial. Digo, para mí eso no hay discusión, es a través del trabajo territorial. Pero bueno, son tiempos confusos igual también. No quería dejar pasar por alto algo que decía el profe, el tema del desempleo. Eso. Que en los principales problemas, si bien la inflación sigue siendo el principal problema, ¿Tenemos placa de eso? es la primera plaquita del informe, y 61%, digo, hay una baja, estaba en 65, bajó a 61, digo, hay todos indicadores de que, pero es esto sobre esto que veníamos diciendo, o sea, ¿quiénes hoy califican que hay menor problema de inflación? Los votantes de el PRO, de Patricia Bullrich. Voy a decir PRO, no voy a decir más juntos. Después los votantes de la Libertad Avanza, un poquito menos, y después Unión por la Patria. O sea, eso, hay una cuestión ideológica sobre la cuestión inflacionaria, pues sigue habiendo inflación, siguiendo alta inflación de 2 dígitos. También para decir esto, digo, las encuestas son una herramienta más, Claro. no hay verdades Sí, objetivas en el básicamente, informe. si te creíste el 15.000% o el 75.000% Claro. que decía Milei, Entonces vos decís, está bajando. Está bajando, claro. Efectivamente, Sí, sí. yo el otro No, día tenía una conversación familiar diciéndole, pero a ver, pongámoslos un segundo en el lugar del otro y digo, che, pero pará, yo lo voté a Milei y me dijo que iba a bajar la inflación y la está bajando porque consumo eso, ¿no? 25, plin, 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 el dólar está estable. Y vos, por alguien que
votó a Sergio Massa, me decías que había que votar a una persona que tenía una inflación que era cada vez mayor, que el dólar pegaba salto. Entonces, cuando uno trata de hacer esos juegos, que es lo que nosotros vemos más que nada en los grupos focales, decís, bueno, hay que pensar de lo que para nosotros es totalmente irracional, para los que están del otro lado también es racional, pero totalmente racional. Pero bueno, Bueno, ahí hay lo pasa- hay una dirigencia política que tiene que obrar no en consecuencia de eso, sino en consecuencia de fines... Los intereses que tienen que Exactamente. representar. Que, como yo recién decía, cae un poco el sentido sobre la inflación, te pasa de 65 a 61, pero ¿qué es lo que está creciendo? La preocupación sobre los bajos salarios y los ingresos personales. Está creciendo eso Está ya. creciendo, Ya casi se empieza a 40 notar. puntos. Claro. Y lo vos otro sabés que que está veía... creciendo, que lo habías nombrado vos, es el desempleo. Milei asumió con un 10% según nuestros editores, ¿no? Con un 10% de preocupación sobre el desempleo Sí. o Ujú. temor a perder el trabajo, y está arriba del 21%. Se duplicó Claro. ese miedo, ese temor a Exactamente. perder o no perder. Hablando de la construcción, vos sabés que veía en esas charlas, trato de tener, siempre salir un poco de la burbuja y charlar. Viste cómo está bajando el riego país, viste el riego país, cuando están los peronistas, qué sé yo. Yo me fui a fijar cuánto te daba Cristina el riego país cuando se fue, en diciembre del 2015. Me digo, bueno, 480. No, sí, Y sí, ahora sí. está en 1300, 1400, 1500 llegó. Sí, digo, ¿de qué hablan? O sea, es rarísimo, ¿no? O sea, los tipos construyen y ahí digamos, esto del dólar lo mismo, digamos. Vos le decís, se devalúa el 118%. No, está igual el dólar. No, bueno, pero el dólar que importa es el otro, es el que influye sobre los precios de los productos. No hay manera, o sea. Bueno. No hay manera, me parece que hay que, eso mismo que decís vos, profe, digo, hay que buscar cuáles son, ahí hay, no te digo matices, pero sino cuáles son los puntos de interés o puntos de inflexión donde decís, bueno, lo que va a suceder, digo, lo hablas con un economista y le dices, o sea, va a suceder es esto, digo, los salarios van a seguir perdiendo. Claro. Ahí tenemos una plaquita que es, A ver. ¿cómo cree que estará la economía de su hogar en los próximos 6 meses? Digo, Ajá. Es para- un círculo, ¿no? exactamente, sí, es un círculo con una casita en el medio. Esa misma, espectacular. Sí. A ver. Digo, los salarios van a seguir perdiendo y la sensación de que la situación ¿Cómo es la económica- pregunta esa? La pregunta es, ¿cómo cree que estará la economía de su hogar en los próximos 6 Ahí está, meses? bien. La economía a futuro, pero no a un largo plazo, Ajá. sino a un corto 6 plazo, meses. 6 meses. Sí. ¿Por qué preguntamos esto? Es lo que están diciendo de la Libertad Avanza, que en 6 meses Bien. va a mejorar. Bueno, Bien. esto solamente lo cree un núcleo bastante duro que tiene la Libertad Avanza, que es el 34,5%, cree que va a estar entre mucho mejor, mejor e igual de bien. Pero los que creen que va a estar mucho mejor o mejor son el 26%, no llega al 26%. Los que creen que va a estar peor o mucho peor es el 32%. Sí, casi el resultado de primera vuelta. Exacto, ¿No? que es exactamente. Sí. Pero bueno, si juntás a los que dicen que bueno, peor, mucho peor, o igual de mal, o sea, donde ya ven que viene Ya ven que están mal. llega ya al tenés el 46%. 46%. Y después tenés el 20%, que es más, lo que decía Centavo, si vos lo sumás a ese 20%, dice no lo sé porque no quiero contestar. No somos buenos y dejamos en no lo sé para que vayan a escaparse ahí, que los que Claro. tengan algún sesgo de confirmación y digan, che, bueno, yo creo que esto no va a mejorar, pero tampoco voy Pero a lo decir que voté. está mal. Claro, pero lo voté, entonces no le voy a admitir que Entonces, me equivoqué en el voto. voy claro. al no lo sé, o sea, no, tampoco es que es un positivo, o sea, es un dato Claro, no lo sé, claro. que hay que ver cómo se empieza a mover, si ese no lo sé, va hacia un lado o hacia el otro. Claro. Entonces, la expectativa a futuro que mejore la situación económica no es alta. Tiene un rechazo importante, el 46% cree que va a estar mal. Y en la siguiente placa vamos a ver el porqué también de toda esta situación de por qué no se entiende a Javier Milei o al gobierno de Javier Milei como el principal responsable En la siguiente placa, sobre ¿no? lo que pasa. Claro, la siguiente placa lo podemos llegar a ver, que la pregunta es muy sencilla. ¿Quiénes son los principales responsables de los problemas económicos del país? Les dimos hasta 3 respuestas para que puedan elegir a varios, porque preguntamos cuáles son los responsables, no Ajá. el principal responsable. A ver, Y acá lo que no- acercamos un poquito a la placa, sí, eso. Ahí porque está. Viste que no tengo los anteojos, sí. Alberto Fernández. Gobierno. Y acá Principales lo- responsables. claro, Gobierno principales anterior, responsables. Alberto Fernández. ¿Cuánto? ¿Un 60? 61,7%. Casi 2, Este número 62. sigue estable. Mirá.
Digo, ese es el dato más importante. El número está estable desde diciembre. O sea, sigue habiendo una alta responsabilidad sobre el gobierno anterior respecto a la situación económica actual. O sea, ¿qué nos dice cuando es una pregunta múltiple? Casi 62%, que es 62% de quienes respondieron a esta pregunta lo califican a Alberto Fernández como el responsable. Ahora, Javier Milei, 37,7%, o sea, como responsable de la situación económica actual, viene subiendo de forma, lo digo vertiginosa, pero sube. Y todos los meses y fuerte. Un poco más. Había arrancado en diciembre, mediados de diciembre, menos del 20%. Claro, porque recién asumí. 18, 17, claro. Pero ya había subido. Claro, a medida que pasan los días, la gente dice, bueno, no me arreglo nada, ¿no? Claro. ¿Cuánto subió del mes pasado a este? 5 puntos. Alto. Ah, mirá. O sea, lo que digo es, Alberto se mantiene claro. entre 60, creo que fue 59 lo más bajo y 63 lo más alto, o sea, se mantiene estable en ese orden, y Milei viene para arriba, para arriba, subiendo. Fíjate Mauricio Macri también, muy alto, 37,4%. Esto volvemos a lo que fue la temática de el voto a Javier Milei, digo, el fracaso del gobierno de Mauricio Macri, el fracaso del gobierno de Alberto Fernández, deriva en el fenómeno Milei. Y después un tema ahí de relato muy fuerte de Milei que hay que tenerlo en cuenta, los sindicatos, 34%. Claro. Digo, ahí hay un eso sesgo, está pregnando. exactamente, hay un sesgo muy fuerte también dentro de los votantes de la Libertad Avanza y del PRO. Parece que eso es a tener en cuenta. Y también es expansivo hacia otros espacios, diría, como que lo de los sindicatos. Lo de la responsabilidad sobre el sindicato. Bueno, no, pero los votos de ellos, la derecha. Sí, pero de otros también, o sea, ¿nosotros? No sé si nosotros generacionalmente, Javi. No, digo, la izquierda, el peronismo, el PRO y la Libertad Avanza. Claro, no, ahí no. Ahí me acotás los... pero vos decís la gente más joven. ¿decís? Sí, sobre todo gente más joven que incluso viniendo de una ascendencia peronista, de familia peronista o algo así, el sindicato... Bueno, también es una respuesta que habría que analizar por qué. Si es el sindicato o es el sindicalista que hace 40 años que está en el mismo lugar. Bueno, no importa, yo lo defiendo igual, yo lo banco igual, pero espera, una cosa más. Pero creo que no reconocen que en este momento los únicos que se le están parando de manos a Milei son los sindicatos. Sí. ¿No hay en la sociedad este cansancio? Porque uno dice, che, echa tal gente y la gente está indiferente. ¿No hay eso de, y yo ya fui echado? ¿Y qué hicieron? Entonces es como que hay como un enjabonamiento frente al... ¿Con los gremios? Con los gremios, con los despidos en general. Digo, estoy hablando de esto, esta poca empatía que hay, más allá de todo esto núcleo de que uno puede estar cercano, que uno sabe que tiene que apoyar y tiene que estar consustanciado con eso. Pero en la sociedad, más allá de los círculos que por ahí uno frecuenta, hay una cosa como, bueno... Está bien, hay aceptación. Sí. Eso lo marcó La Nación hace un mes y medio. Una nota donde le avisó a Javier Milei que iban a empezar los despidos en el sector privado, el Estado no podía quedarse atrás. El adelanto de los despidos masivos que estamos viendo en el Estado tienen primero consecuencias con el relato de la campaña de él. Digo, hoy gran parte del electorado de Javier Milei entiende que los que están siendo despidos del Estado son parte de la casta. Y chupetín de madera. Sí, caramelo de madera. Exactamente. Sí. Hasta que, bueno, está pasando igual también que hay un sector importante también de votantes de Javier Milei que eran pertenecientes al Estado y que están siendo despedidos. Sí. Pero bueno, me parece que sí. Digo hoy la sociedad está marcando una pasividad asombrosa respecto a la violencia con la que ejerce, económica, que ejerce el gobierno de Milei sobre los bolsillos de las familias argentinas, y que en gran parte se lo debemos, bueno, ahí en la placa me parece que lo expresa muy bien, a que... A ver, sigamos bajando, a ver, sindicatos, grandes empresas, 18,4, bancos, 15,5, multinacionales, 11,2, pequeñas y medianas empresas, 0. Nada. ¿Quién respondió? No, pero, la responsabilidad es política, digo, en eso claro. no hay ningún tipo de duda. En un momento estaban primero las empresas un poco más arriba, las grandes empresas como responsables de lo que pasaba, y las entidades financieras empezaron a caer, o sea, empezó a caer eso y se empieza a marcar muy fuerte, ya cae eso, pero crece Milei. Me parece que esas son las notas que hay que tomar sobre esta cuestión. Por ahí, o sea, baja el tema de la inflación, poco igual, estamos hablando de 61%, igual altísimo, pero crece la preocupación por los ingresos familiares, crece la preocupación por el desempleo,
crece la responsabilidad de Javier Milei sobre la situación económica. Digo, me parece que este es un informe agridulce para el gobierno. Yo lo que entiendo es que cuando nosotros tenemos estos datos, eso ya los tuvieron por lo menos 15 días antes o una semana antes, y obran también en consecuencia de eso. Digo, eso también los va a llevar a equivocarse, como mucha dirigencia política que obró respecto a las encuestas. Digo, que Milei diga, tengo 70% de imagen positiva, soy el segundo dirigente del presidente con más importante del mundo. Claro, bueno, todas esas fantasías, si se la quiere creer. ¿Sabías, Enrique, que había dicho fenómeno, eso? Que se la crea. Sí. Pero bueno, eso es tratar de instalar un relato, creció. Nuestro informe, digo, cuando sigamos viendo las plaquitas, tuvo un crecimiento en la imagen positiva. ¿Hay más placas? Sí, hay un par de placas más. Después, para repasar rápido, ¿qué tenemos? Esto es la sensación que le genera el rumbo del país, optimismo, incertidumbre. O sea, el optimismo se mantiene en eso. Pero es muy alto. Imagínate, pero optimismo. Es el votante, es el núcleo duro de ellos, claro. El votante. Incertidumbre 39%, pesimismo 24%. Che, un día me gustaría ver la diferencia entre los votantes de ellos puros y lo de Patricia puros. Sí, ¿Qué pasa ahí con respecto a Milei? Y hoy habíamos tenido un descenso en los meses anteriores sobre el propio electorado de Javier Milei, que eso ahora volvió a repuntar, que es lo que le marcó este aumento en su imagen. Lo que nosotros entendemos, que lo venimos hablando bastante, es primero por el contenido ideológico que tiene el votante del PRO, de Patricia Bullrich, y por el nivel socioeconómico. Claro. La mayoría de ese votante es el que le va a dar el nivel socioeconómico más alto y es el más gorila, el más antiperonista. Exactamente, el más antiperonista. Es el que va a... Es el más duro. Exacto, y por eso digo, Milei está trabajando sobre eso. Digo. Ahí tiene un problema Mauricio Macri, porque es... ¿Cuándo va el electorado a Macri? Exactamente. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que el electorado directamente se referencie en Javier Milei y deje de referenciarse en Macri? Me parece que eso lo está analizando muy bien Patricia Bullrich. Sí. Parece Por que eso se está tirando para Milei. Exactamente. Patricia quiere ser la armadora de Milei, ella. Lo está interpretando muy mal el sector que se denomina Paloma. Claro. Porque en esa indefinición van a terminar en la nada directamente, porque yo entiendo que para ellos ponerse en contra de Milei va a ser acercarse, si querés, digo, al kirchnerismo, pero posición tienen que tomar, y si siguen en este ida y vuelta van a terminar siendo... Sí, van a ser los radicales de la libertad. 12 menos 10, vamos a una